Bienvenidos al canal de Análisis Tranquilo. Con ustedes, Boris Thyssen-Gausen. Hoy es 20 de marzo y hay muchas noticias importantes. En esta edición, Putin autorizó enviar tropas a cualquier país, el potencial nuclear de Irán fue liquidado, marines de Estados Unidos partieron al Medio Oriente y la flota comenzó a despejar el estrecho de Hormuz. Petroleros rusos se abren paso hacia Cuba y Lukashenko prepara un gran acuerdo con Estados Unidos. De esto y más hablaremos hoy. Habrá mucha información interesante. Si es su primera vez en el canal, no olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios. Empecemos con esta noticia. Se presentó en la Duma estatal rusa un proyecto de ley sobre el derecho a usar el ejército para proteger a rusos en el extranjero, rusos que, según el Kremlin, han sido objeto de una persecución judicial ilegal. Es decir, situaciones donde ciudadanos rusos son arrestados o retenidos en el extranjero por tribunales, atención, facultados sin la participación de la Federación Rusa, así como por órganos judiciales internacionales que Moscú no reconoce. Y listo, ahí lo tienen. En tales casos, Putin puede decidir el uso extraterritorial del ejército para proteger a esos ciudadanos rusos. O sea, la protección, entre comillas, claro, la protección de los rusoparlantes ha alcanzado un nivel totalmente nuevo. Por ejemplo, en diciembre pasado, en Varsovia, arrestaron a un famoso arqueólogo ruso por participar en excavaciones ilegales de un antiguo asentamiento en Crimea. Y hace apenas unos días, un tribunal polaco decidió extraditarlo a Ucrania. Ahí tienen ya un precedente listo. Está claro que esta ley no se aprobó por un arqueólogo ni por ningún otro ruso, excepto por uno. Esta ley se aprobó por la medusa de Botox, contra quien la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto, y quizás por su séquito, Shoigu, Gerasimov, Lvova Belova y demás. Rusia no reconoce a la Corte Penal Internacional. Ahora el Kremlin envía una señal oficial a cualquier país del mundo, desde Armenia hasta Sudáfrica o Brasil. Si se atreven a arrestar a Putin, se acabó. Tenemos el derecho legal de usar el ejército contra ustedes. O sea, es otro intento de intimidar a la justicia internacional. Antes, para que Putin justificara una invasión internacional, tenía que inventar algo como un genocidio de rusos en el Donbass o biolaboratorios. Ahora todo es mucho más sencillo. Los servicios secretos de Alemania arrestaron a un espía ruso. Es persecución ilegal, dice Rusia, podemos enviar tropas. Así que esta ley convierte a cualquier ruso arrestado en el extranjero, sea corrupto, hacker, espía o propagandista, en un casus belli. O sea, para declarar la guerra, ese ruso está siendo retenido ilegalmente allá. Saben, el punto es otro, que Putin ya antes podía desatar guerras tranquilamente sin esto, como hizo en Ucrania o en Georgia, pero esta es una nueva etapa de intimidación. Putin ha cancelado varios viajes por miedo a ser arrestado, se ha cubierto un poco las espaldas. Si pasa algo, el ejército intervendrá. Tiene miedo esa medusa de Botox, sabe que, sobre todo tras los últimos eventos, cuando eliminaron por completo a la cúpula de Irán, cualquier cosa puede pasar. Así que esa cosa tiene miedo, pero por desgracia aún le queda ejército suficiente. Tiene equipo, tiene misiles y todo el club de dictadores lo ayuda. Y los guerreros ucranianos están realizando una verdadera hazaña ahora mismo, en este preciso minuto. En cada episodio tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania y seguimos recaudando para sistemas robóticos terrestres para la legendaria Brigada 429 de sistemas no tripulados Aquiles. Aquiles no necesita presentación. Tan solo el año pasado destruyeron 37.594 objetivos. Es decir, Aquiles es el terror y el miedo para los ocupantes. Aniquilan a cientos de engendros, queman equipos y la brigada cumple misiones de combate en las direcciones de Kupiansk, Pokrovsk, Vovchansk y Zaporilla. Los combatientes grabaron un mensaje en vídeo para ustedes. Mírenlo, por favor. Бажаю здоров'я! На зв'язку 429-та окрема бригада безпілотних систем ХВС. Наша бригада виконує бойові завдання на Куп'янському, Покровському, Вовчанському та Запорізькому напрямках. Зараз ми посилюємо безпілотну складову в логістиці за допомогою НРК, щоб техніка максимально замінила людину в небезпечних задачах. Ми разом з глядачами каналу Бориса Тhyssen-Gausena збираємо кошти для забезпечення НРК-інфраструктури. Дякуємо вам за підтримку. Слава Україні! Ayudemos a nuestros guerreros.
El enlace para donar está en la descripción. Hay Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Hombres de acero y guerreros de titanio en Aquiles. Y ya nos falta muy poco para lograrlo. Unámonos todos en este esfuerzo. Juntos somos una fuerza grandiosa. Recuérdenlo siempre. En cada episodio les doy las gracias de mi parte y de los cientos de guerreros a los que ya han ayudado. Creo que hoy han notado un nuevo escenario. Lo preparé para el suscriptor medio millón en el canal principal. Ya somos más de medio millón. Es una historia de ayuda y gratitud a nuestras Fuerzas Armadas, a las unidades que hemos apoyado y de agradecimientos y palabras cálidas de su parte. En fin, es un lugar muy especial donde cada elemento tiene un gran significado. Y hoy añadimos un elemento más. Los guerreros de Paragon Company, una unidad del GUR del Ministerio de Defensa, enviaron este parche y va directo a nuestro tablero para ocupar su lugar. Así es, amigos. Bueno, grabaré aquí periódicamente, habrá diferentes escenarios, ya verán, será interesante. Pasemos a las noticias internacionales. Medio Oriente, Netanyahu declaró que Irán ya no tiene capacidad para enriquecer uranio ni producir misiles balísticos. Quizás sea la declaración más importante de los últimos días. Básicamente, en un lenguaje más claro, todos los objetivos se han cumplido. Añadan la eliminación del liderazgo de Irán y de la cúpula de la Guardia Revolucionaria Basij. En resumen, solo queda desbloquear el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, Estados Unidos acelera el envío de tropas a la región de Medio Oriente por la operación contra Irán. De hecho, en los próximos días, más de 2.000 marines partirán de San Diego hacia Medio Oriente. Fuentes de NBC lo confirman. Pero ¿cómo concuerda una cosa con la otra? O sea, si los objetivos se cumplieron y no hay programa nuclear ni de misiles, ¿para qué entonces más de 2.000 marines? Bueno, esa cantidad es un grupo expedicionario estándar de Estados Unidos. No es un ejército para invadir un Irán de 80 millones, ¿está claro? No irán a Teherán, pero son fuerzas para capturar y retener infraestructura crítica. Y ahora lo más importante, ¿por qué tiene tanta prisa Estados Unidos? ¿Por qué este despliegue de emergencia? El reciente y desesperado ataque de Irán a las plantas de gas natural licuado de Qatar. En fin, las consecuencias de este ataque están azotando al mundo como un tsunami. Qatar es prácticamente el centro de gas del planeta. Es decir, debido al daño en la infraestructura, los suministros de gas natural licuado a Europa y Asia han caído drásticamente. Los mercados están en pánico, los precios del gas se dispararon y los aliados árabes de Estados Unidos, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, los saudíes, simplemente exigen a Estados Unidos garantías físicas de seguridad para estas instalaciones. Y entré, por cierto, a ver qué tal Solovyov, como comentan estos eventos los propagandistas rusos, y allí solo tienen un tema, tienen un solo tema. Si Israel y Estados Unidos pudieron liquidar a toda la cúpula de Irán, ¿qué les impedirá liquidar a la cúpula de la Federación Rusa? ¿Qué probabilidades hay de eso? Y me topé con un fragmento interesante. Solovyov en su estudio contactó a alguien del servicio de prensa de las FDI, no recuerdo el apellido ahora, lamentablemente, y hacían esta pregunta, que supuestamente usaron cámaras callejeras para vigilancia externa, que hackearon esas cámaras, rastrearon a los líderes iraníes y luego los eliminaron. ¿Podrían hacer lo mismo en Moscú? Bueno, más o menos esa fue la pregunta. A lo que la portavoz respondió era una chica. Bueno, nosotros, literalmente, liquidamos a quienes nos desean el mal y a quienes nos hacen daño, me refiero a Israel. Moscú por ahora no está en esa lista. Oh, si hubieran visto cómo les ardió esa respuesta en el estudio. Simplemente, o sea, ella dijo por ahora oh, cómo les dolió. ¿Y qué? Y ahora, me parece que Putin y el FSB tienen un dilema. O apagan todas las cámaras en Moscú o en San Petersburgo, las desmontan para que, Dios no lo quiera, el enemigo no las hackee o se conecte a la red local. Pero ¿cómo vigilarán entonces a los rusos? ¿Entienden? Pusieron cámaras por todos lados y si el enemigo está observando a través de esas cámaras, por eso creo que la escolopendra calva ya lleva tiempo moviéndose bajo Moscú, en esa vagoneta sobre rieles, como en la película de Indiana Jones, va a toda velocidad desde el Kremlin a algún otro lugar. Ese nido suyo se está expandiendo, o sea, creo que solo así se desplaza como un comandante subterráneo.
y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó de la muerte de su portavoz oficial Ali Mohammad Naini tras un ataque de Estados Unidos de Israel. Escuchen, bien por los israelíes. O sea, la rotación de personal allí en la Guardia Revolucionaria, en el Basij, es simplemente de locos. Y lamentablemente, el régimen iraní, al ver que los están descabezando así, ya va por la segunda o tercera ola, y es posible que la gente salga ahora a protestar al ver que hay ataques tanto contra el Basij como contra la Guardia Revolucionaria. El régimen ha recurrido a su argumento favorito, lamentablemente, la intimidación, y han decidido ahogar de nuevo en sangre a los manifestantes que apenas están pensando en salir. Irán ejecutó a 3 jóvenes manifestantes. Por primera vez se ejecutaron sentencias de muerte tras las recientes protestas. Es decir, estas ejecuciones provocaron una ola de indignación en todo el mundo. Y les recuerdo que simplemente hay arrestados. Allí hay al menos 40.000 personas, tanto chicos como chicas jóvenes que solo quieren vivir libre y normalmente quieren que no los muelan a palos por no llevar bien el hijab o por lo que dicen. Y hay un hombre, el campeón de lucha de 19 años, Saleh Mahamadi, uno de los 3 ejecutados, fue acusado de atentar contra policías durante las recientes protestas que hubo en enero. Bueno, los defensores de derechos humanos afirman que fue torturado y privado de un juicio justo. Y así es. Además, lo colgaron en público, como siempre, en grúas en la ciudad de Qom junto a otros 2 jóvenes. Temen las revueltas, las temen mucho. Bueno, Estados Unidos finalmente inició una operación militar para despejar el estrecho de Hormuz y reanudar la navegación. Por ahora esta operación parece algo, bueno, limitada, pero aún así ha comenzado. Es decir, Estados Unidos y algunos aliados empezaron a usar aviación de ataque contra buques de guerra iraníes. Helicópteros Apache, los Apache derriban drones, ya no con Patriot, gracias a Dios, para liberar el estrecho de Hormuz. Esta es la primera fase de la operación que debe permitir a los buques de la Armada de Estados Unidos entrar en el estrecho. Y luego organizarán la protección y escolta de los buques comerciales. Bueno, y despejar este estrecho podría llevar semanas. De esto escribe el Wall Street Journal. Bueno, y la intriga se complica. La intriga se complica ya en otra parte del mundo. Putin decidió jugar al más fuerte con Donald Trump. Ayer mismo hice una pregunta sobre los petroleros de la Federación Rusa. 2 petroleros que salieron en dirección a Cuba. Llevan allí gas y petróleo. Bueno, y Estados Unidos prohibió los suministros de petróleo ruso a Cuba. Washington continúa con el bloqueo. Intentan lograr un cambio de régimen. Permitieron a otros países comprar petróleo ruso durante un mes. Ya les había contado sobre esto, pero hicieron una excepción con Cuba. Moscú envió 2 de sus petroleros y veremos qué es lo que va a pasar. En principio, la reciente captura de un petrolero con bandera rusa por parte de Estados Unidos ya mostró que Trump no se andará con rodeos. Pero estos 2 petroleros siguen hacia Cuba. Me pregunto cómo justificará Rusia ahora el regreso de sus petroleros. Dudo mucho que busquen el conflicto e intenten entrar a la fuerza en las bahías cubanas. ¿Qué excusa creen que se inventarán oficialmente ahora? ¿Que los barcos se averiaron, que algo salió mal? Naturalmente nadie se enfrentará a los Estados Unidos. Y en Cuba ya han comenzado las primeras revueltas, han destrozado varias oficinas de los partidos comunistas. Hace poco vi un video, ni un solo turista. Vacío, todos se han ido. Ruina, suciedad, basura, apagones. Los comunistas terminaron de arruinarlo todo. Y otra noticia importante. Estados Unidos anunció el levantamiento de sanciones al Ministerio de Finanzas de Bielorrusia, a 2 bancos bielorrusos y también a Belaruskali. Así lo informa el enviado especial de Estados Unidos, John Cole, tras las negociaciones con Lukashenko. Además de la agenda de sanciones, las partes también discutieron una posible visita de Lukashenko a Estados Unidos, lo invitaron a participar en el Consejo de la Paz. Bueno, como si faltaran más dictadores allí. Cole señaló que Donald Trump habla regularmente de Lukashenko de forma positiva, llamándolo un muy buen amigo y un respetado líder mundial. ¿Quién más llama a Lukashenko un respetado líder mundial? ¿Pueden recordarlo? Yo no lo recuerdo. Ni siquiera Putin lo llama respetado. Lukashenko es cómplice de la guerra en Ucrania junto con Putin.
De forma vil prestó su territorio para el ataque contra Ucrania, precisamente porque las tropas rusas entraron desde territorio bielorruso. Entre otras cosas, ocurrieron crímenes inhumanos, incluso en Bucha. Luego Lukashenko andaba de aquí para allá justificándose. ¿Recuerdan la historia del mapa? Contaba desde dónde Ucrania preparaba un ataque contra Bielorrusia. Ese demente cabeza de papa simplemente no entiende que los ucranianos son el pueblo más pacífico, el que más nunca le han deseado el mal a nadie. Quien llama villanos a los ucranianos es porque en su propio país algo está haciendo mal porque necesita un enemigo externo. Pero volveremos a este personaje un poco más tarde. En fin, un cobarde, un dictador de granja y cómplice de Putin, pero Lukashenko indultó a 250 presos políticos. Según la Organización de Derechos Humanos Viasna, 15 de los liberados fueron deportados y 235 se quedan en Bielorrusia. Es una decisión importante, felicito sinceramente a quienes verán a sus seres queridos, pero seamos realistas. Lukashenko liberó hoy a 250 personas, mañana encarcelará a 500 o 1000 y de nuevo le levantarán las sanciones a cambio de liberaciones. Entonces Lukashenko tiene una cinta transportadora de represión infinita, por lo visto. Es decir, tales acuerdos solo alientan al dictador a capturar nuevos prisioneros. Para él, por cínico que suene, es una nueva moneda. Miren, ahora tengo más, es algo que, ya saben, suena horrible, pero simplemente comercia con presos políticos. Y una noticia más, Minsk se prepara para un gran acuerdo con Washington, declaró Lukashenko. El documento incluye la liberación de presos, la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Bielorrusia y temas de materiales nucleares. Por ahora, y ya saben, es como si no hubiera participado en la guerra con Ucrania. ¿Ya ven qué sencillo es todo? Aquí la cuestión es, ¿qué te dirá Putin al respecto? Creo que Lukashenko quiere obtener garantías de los Estados Unidos para sí mismo, porque es cada vez más probable que Putin, tras esta perdida y vergonzosa guerra en Ucrania, quiera anexionarse Bielorrusia como premio. Pero Lukashenko decidió adelantarse diciendo, yo tengo a otro protector. Ahora lo ven, ese tipo es un zorro astuto. Y otra noticia, en la región de Moscú se ha prohibido organizar mítines y otros eventos masivos, incluso contra los cortes de Internet. Adivinen la razón, porque la gente todavía se enferma de COVID, declaró Brinsalov, jefe de la Duma regional, al preguntarle sobre el fin de las restricciones. Seguro que ya lo habían olvidado, ¿verdad? Que la gente aún se enferma de COVID. Y miren, resulta que en Rusia, en las afueras de Moscú, no se pueden hacer mítines porque hay COVID, según dicen. O sea, en el metro no se enferman, ni en los conciertos. En apoyo a Putin, donde llevan a miles de empleados públicos, ahí no se enferman. Ya ven, Rusia es el país de las maravillas. Y llegamos a Orbán, la guinda del pastel al final del programa, o mejor dicho, la calabaza. Sobre el pastelito, la Comisión Europea no planea revisar los plazos para abandonar el gas natural licuado ruso, ni siquiera ante una escasez energética. Así lo ha declarado la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según ella, la Unión Europea pretende mantener el rumbo fijado para reducir la dependencia de los suministros rusos. Bueno, antes varios países europeos pidieron que se reanudaran los suministros de energía. Esos países son Orbán y Fico, de Hungría y Eslovaquia. Además, von der Leyen anunció que la Unión Europea dará a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros. De una forma u otra, a pesar del bloqueo por parte de Hungría. Y saben, dicen que a Orbán durante 4 horas toda la Unión Europea intentó convencerlo y no pudieron lograrlo. Es simplemente increíble. Sabotean las decisiones de toda la Unión Europea. Y a él, como a un niño, tratan de persuadirlo y convencerlo. ¿No será hora de aplicar mecanismos para adultos y no para niños? Bloqueo de fondos, revisión del sistema de votación y de toma de decisiones. ¿No es ya el momento de hacer esto? Bueno, esto ya es ridículo. Además, esto será útil para el futuro. Hoy bloquean Orbán y Fico, mañana será otro quien le siga el juego a Putin. O sea, para quienes no comparten los valores y las decisiones de la Unión Europea, siempre está la Unión Aduanera. Allí los esperan con las puertas abiertas, todo lleno de telarañas y naftalina, con el viejo Lukashenko quejándose en su faja de lana. Pero allí está la Unión Aduanera, donde nadie te regañará por el petróleo ruso.
Putin aceptará con gusto en la compañía de su Politburó de naftalina. Y ha salido un artículo muy revelador en Político titulado Orbán como un niño de 6 años. En la Unión Europea las opiniones están divididas sobre cómo tratar al primer ministro húngaro. Dios mío, ¿cómo lo consienten? Político escribe que los líderes europeos se dividieron en 2 grupos para convencerlo de aprobar el crédito para Ucrania. La mayoría de ellos, incluido el presidente del Consejo Europeo, decidieron presionar a Orbán, pero algunos líderes intentaron aplicar el método de la zanahoria, entre ellos los de Italia y Bélgica, que intentaron apelar al ego de Orbán, expresando simpatía y comprensión por su postura. Hay que tratarlo como a un niño de 6 años. Es necesario ceder ante él, dijo uno de los diplomáticos anónimos. ¿Se han vuelto locos todos allí? ¿En serio? ¿Como a un niño de 6 años? Cada día muere gente en Ucrania. De la decisión de este niño que no tiene 6 años dependen las vidas de millones de personas. Bloqueo del crédito, bloqueo de la ayuda a Ucrania, bloqueo de las sanciones contra Rusia. No hay ningún niño de 6 años. Hay un Orbán astuto y calculador que hace todo conscientemente y que quiere mantenerse en el poder a toda costa, y que conscientemente convierte a Ucrania y a los ucranianos en el enemigo, y demoniza al país, o al menos lo intenta, que en este momento se está desangrando, y se está desangrando, ya por 5.º año, enfrentándose al ejército de Putin. Así que no hay ningún niño de 6 años. Bueno, reaccionen, no sé, esto ya llega a ser ridículo. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, calificó el veto de Orbán como un acto de grave deslealtad y amenazó con consecuencias. Y esto tendrá consecuencias que irán mucho más allá de este evento en particular. Declaró, sí, ¿cuántas consecuencias más? Tal vez ya sea necesario algo real, en serio. Friedrich Merz subrayó que ante las próximas negociaciones presupuestarias de la Unión Europea, este asunto debe revisarse a fondo. Ahí están las indirectas sobre los fondos. Bien hecho, lleva 16 años en el poder, lleva 5 años bloqueando iniciativas. ¿Cuánto más hay que esperar? ¿Otros 16 años? Y una noticia más al final del programa. Es bastante curioso cómo localizaron la ubicación del portaaviones Charles de Gaulle. Resulta que un marinero francés reveló su ubicación porque corría por la cubierta con un reloj inteligente y subía los datos a una aplicación. ¿Que es de acceso público su cuenta? Estaba abierta, así que cualquiera podía seguir por dónde andaba. En el Charles de Gaulle, en el portaaviones navega por el océano. En fin, la tecnología es buena, claro, pero hay que usarla con inteligencia. He estado probando varias inteligencias artificiales, y algunas ya me están empezando a hartar. Hace poco le pedí a una, no voy a hacerle publicidad aquí, le pedí y le dije, hazme un resumen de las noticias principales de hoy sobre este tema. Y eso, o él, no sé, me recopila esas noticias. Y yo veo qué bien, qué interesante. Pero como soy de los que verifican cada fuente, dónde se escribió, quién lo escribió, y empiezo a verificar. Me había seleccionado 5 noticias, empiezo a verificar, no encuentro la primera noticia, y eso que hasta indicaba la fuente. O sea, un sitio europeo de prestigio. Esa noticia no existe, la segunda tampoco, la tercera. Y le pregunto, le digo, ¿pero cómo es posible? Si tú me... Y me dice, pues sí, es que quería... ¿Cómo fue que dijo? Basándome en cómo haces tus programas, quería ayudarte e inventé esas noticias. Pero parecen totalmente reales, compruébalo tú mismo. Y yo le digo, ya veo que parecen reales, pero me estás mintiendo, ¿por qué? ¿Entienden qué cosa tan rara? Creo que quienes trabajan con estos diferentes chats me entienden. Miente de vez en cuando con un descaro absoluto. Por eso cada vez lo uso menos, solo para sistematizar cosas en el trabajo, ahí sí. Pero por supuesto creo que habrán notado que antes publicaba muchas reflexiones y charlas con la IA, ahora lo he reducido al mínimo. Y es lo correcto, amigos. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. No olviden suscribirse a este canal. Y les pido de corazón, ayudemos a nuestros legendarios Aquiles. Nos falta muy poco para completar su recaudación. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.